Bien, en lo que esperamos a que cargue bien el archivo, bueno, les voy a comentar y reforzar un poquito lo que está diciendo el rabino Kukiakon en este momento, que también viene en las diapositivas que les preparé. Como bien saben todos, el tema de hoy es Torah y Talmud. Es parte del bloque de creencias básicas. Como objetivo para esta sesión es hablar un poco sobre el origen y desarrollo de la ley judía, además también de conocer la estructura de la Torah escrita, conocer un poco también sobre la estructura del Talmud y entender la importancia de la Torah en la vida judía. Primero, como orígenes, tenemos que entender un poquito qué quiere decir Torah. Primero, la Torah es la primera y principal fuente de las leyes de la religión judía. Esto lo podemos leer en el libro de Amadrij. Torah, que como ahorita ya lo comentaron, que quiere decir instrucción, pero viene principalmente de esta raíz. Déjenme ver si puedo escribir, porque todavía no se carga bien. Este es Yud Resh Hei. Esta raíz quiere decir lanzar, es como si lanzaran un dardo. O sea, Ira es lanzar un dardo. Y la otra palabra es, se las voy a escribir, a ver, ojalá y no cometa una falta de ortografía, pero esta es la otra palabra que está relacionada a la palabra Torah, que es Orá, y Orá es dirigir un lanzamiento, dirigir un tiro, de manera que esto quiere decir que Torah es la instrucción, como si nosotros lanzáramos un tiro para acertar, para cometer asertividad. Miren, ya puedo cargar. Entonces, Dios, ¿cómo le puedo dar la siguiente? Un segundito, porque apenas estoy conociendo ya. Ahí está, estamos en la diapositiva número 3, donde dice orígenes. El segundo punto es Torah. Torah, así se escribe en hebreo, quiere decir instrucción. Lo que les decía, viene de una raíz de 3 letras, la Yud, la Resh y la Hei, que quiere decir lanzar. Que ya construyendo esta raíz, podemos formar una palabra que se llama Orá, que quiere decir dirigir el lanzamiento, de manera que estos son instrucciones para nosotros cometer asertividades, para ser certeros en la vida y en cualquier situación. Entonces la Torah es una instrucción para ser certeros. Ese sería como que su origen, hablando un poco de su origen lingüístico. Lo mismo sucede con la palabra pecado, que traducen la palabra pecado, que sería het. Het es justamente lo contrario, es errar un lanzamiento, errar un tiro. De manera que la instrucción o la Torah es para acertar un tiro, mientras que el het, que se traduce como pecado, es no dar al blanco. Eso sería un poquito hablando sobre de dónde viene la palabra. En la Torah podemos encontrar leyes rituales, festividades, leyes de moral y justicia social, entre muchas otras cosas.
Aquí lo importante para el judaísmo reformista es esto, que son las leyes de moral y justicia social. Al final las leyes rituales es algo personal, las festividades son comunales, también familiares, pero las situaciones que vienen como leyes morales y de justicia social son básicas para observar, y de hecho son las más importantes de todas las leyes que encontramos en la Torá. La Torá se entiende, se ha entendido como ley. Sin embargo, ya vimos que esto es más bien como una instrucción cuando nosotros emprendemos a hacer un acto o nos lanzamos a hacer algo. De manera que la Torá, para el entendimiento judío, es el pacto que se tiene entre Dios y los hijos de Israel. Este pacto se llama Brit, y este Brit está documentado en la Torá. Ahora, hay varias formas o varias vertientes en torno a la Torá, de acuerdo a la tradición judía. Para nosotros tenemos la Torá escrita. Este pacto es Brit, seguro. De manera que la Torá escrita es en hebreo, ahí está escrito, es Torah Shebektav, mientras que la Torah oral se le conoce como Torah Shebe'al Peh. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Si vamos a la siguiente diapositiva, lo que pasa es de que el tema de Torah y Talmud es muy largo, entonces espero aprovechar al máximo todo este tiempo, no para confundirlos tanto, sino para hablar de este tema que es tan largo y muy difícil de hablar solamente en una hora. Entonces, hablando de la Torá escrita es, como les dije, Torah Shebektav, la Torá puesta por escrito. También se conoce como Humash, o lo que viene de la palabra Hamesh, que son 5, y también se le conoce como Pentateuco. Así es. De manera que cuando decimos que tenemos un Humash, estamos hablando de la Torá, porque son los primeros 5 libros de la Biblia. De cualquier Biblia, los primeros 5 libros corresponden al Humash o la Torá escrita. Estos libros en hebreo se le conoce como Bereshit, que correspondería a Génesis; Shemot, que corresponde a Éxodo; Vaikra, que es Levítico; Bemidbar, que es el libro de Números; y por último Devarim, que son palabras, que son Deuteronomio, perdón. Así se les conocen las traducciones normalmente al español, y vamos a desarrollar un poquito más sobre el contenido de cada uno de estos libros. Vamos a la diapositiva número 5, y de manera general y muy a grosso modo podemos saber que el contenido de estos libros es lo siguiente. Bereshit, que literalmente tendría que ser traducido como en principio o en comienzo. Este libro de Génesis, que es llamado Bereshit en principio, habla principalmente sobre los orígenes del mundo. Es la explicación al religioso de cómo Dios ha formado al mundo, los primeros habitantes de la tierra, y termina hasta la tradición patriarcal, cómo se fueron desarrollando todas estas historias hasta nuestros patriarcas. Entonces ahí viene la tradición más antigua del judaísmo, que en un principio era tradición oral, ya lo vamos a ver, y después fue puesta por escrito, pero corresponde a la tradición patriarcal. El siguiente libro es Shemot, que quiere decir nombres, que corresponde al libro de Éxodo en cualquier Biblia, pero es el libro de Shemot, nombres, trata principalmente del censo de clanes hebreos que salieron de Egipto. Todos estos hebreos que salen de Egipto son ahora censados.
y empiezan a organizarse poco a poco. Entonces, el primer paso es hacer un censo. Este censo viene en Shemot, en el libro del Éxodo, aparte también de narrar toda la historia de la salida de Egipto. El tercer libro que encontramos de la Torá es el libro Vaikra, que literalmente tendría que decir y llamó, que corresponde a cualquier tradición, digo, a cualquier traducción en el libro de Levítico, que trata principalmente de las leyes de sacrificios y de pureza ritual. Este libro, por supuesto, es confeccionado por sacerdotes, más adelante lo vamos a ver, entonces corresponde a las leyes litúrgicas y se le conoce como Levítico en algunas otras traducciones. De manera que encontramos el cuarto nombre el nombre del cuarto libro es Bemidbar, que literalmente tendría que ser en el desierto, y esto narra las crónicas o acontecimientos que se llevaron justamente durante su estancia de los hebreos en el desierto del Sinaí, en el desierto de Kadesh y en las llanuras de Moab, con los pueblos en los que se encontraron, las dificultades que tuvieron en toda su travesía, vienen muy detalladas en el libro de Bemidbar. Por último, el quinto libro del Sefer Torah, que es el libro de la Torah, es Devarim. Devarim literalmente quiere decir palabras. Devarim, también su nombre más antiguo era Mishne Torah o segunda Torah o repetición de la Torah, porque este libro, que es Deuteronomio, pone énfasis a la recompensa y castigo por parte de Dios. De manera que, miren, lo que ahorita están hablando de la Torah está dividida en parashot. Estas parashot o porciones que se leen de manera semanal están relacionadas a cómo era el libro de la Torah en un principio. No lo encontramos en una forma de códice como ahorita encontramos. Estos son códices, sino lo encontramos en rollo es Megilá. Entonces estos rollos obviamente en un principio no tenían la división ni de capítulos ni de versículos. De manera que, ¿por qué se adoptan estos nombres? Porque en la parte superior, en las primeras letras, van a encontrar, por ejemplo, de Génesis, van a leer Bereshit, y van a saber que están leyendo el libro de Bereshit. Entonces se le colocó y se le acuñó el nombre que correspondería a las primeras palabras de cada libro. De esa manera podrían saber a qué libro ya llegaron. Las parashot eran las porciones semanales que se leían y que se leen en nuestros días en cada Shabbat, pero justamente se ideó porque no había una división de capítulos y versículos. Esto fue posterior, cuando la Torá fue traducida y llevada a una forma de códice, como de libro, dejando atrás la presentación de rollos. Entonces, a diferencia de por ejemplo, las traducciones que se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros de la Torá en hebreo se le conocen por sus primeras palabras que se encuentran en la parte superior de cada hoja. Pero eso nada más con un fin de localizar mejor el pasaje que se está buscando en todo el Sefer Torah. De ninguna manera se trataba de explicar o ponerle un título sobre el contenido o la temática a tratar. Ese no era el objetivo, sino simplemente era localizar de una forma más sencilla el pasaje que se estaba buscando. ¿Y cómo? Pues tomando las primeras palabras que aparecían en las páginas del Sefer Torah. Más o menos, como si fuera un índice, es como una localización rápida, de manera que estos nombres, por eso no tienen mucho que ver en su contenido, precisamente porque no fueron acuñados los nombres de los libros,
para representar el contenido, sino solamente para localizar el contenido. No sé si me explico. Espero que sí. Gracias. Entonces, vamos a la diapositiva número 6. Hay varias tradiciones en torno a la Torá escrita. Por ejemplo, se cree, lo básico es creer que fue escrita por Moisés y Moisés lo datamos aproximadamente en el año 1200 antes de la Era Común. ¿Por qué se cree que fue escrita por Moisés? Por aquello que dice en Éxodo, lo que leemos en Éxodo 34, 27, y dice, el Eterno dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque con estas palabras he hecho un pacto, un brit, de lo que hablamos al principio, contigo y con Israel. Entonces, esta es la base para pensar que Moisés es el que escribe estas palabras, pero más adelante en la lectura de la Torá podemos encontrar que hay muchas alusiones donde Dios mismo dice, yo escribí estas palabras y te las di. Entonces, pero tradicionalmente se cree que Moisés es el que escribe estas palabras, lo que la crítica bíblica no acepta. Más adelante voy a hablar un poquito de esto, pero la base o el principio de una creencia es de que, principalmente la judía tradicional, es de que Moisés es el que escribió la Torá, por este versículo y este capítulo de la Torá. Ahora, hay una parte también como creencia básica que en el judaísmo tradicional, más tradicional, se toma mucho en cuenta esta parte de Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 19, que dice, busca y revisa en la Torá porque todo, absolutamente todo está en ella. Esto, por ejemplo, es lo que puede diferenciar a un judío tradicional o un judaísmo tradicional o ortodoxo con un judío liberal, por ejemplo, donde el judío ortodoxo, el judío muy tradicionalista, cree que toda la revelación fue dada en el Sinaí y fue desembocada en la Torá. De manera que todas las preguntas que se hicieron antes del Sinaí, que se hicieron durante el Sinaí y después del Sinaí hasta el fin de los tiempos, está respondido en la Torá. Este es algo que separa de manera tajante a la concepción del judaísmo de una perspectiva muy tradicionalista a una muy liberal. El liberal, en cambio, dice que Dios se sigue revelando en nuestros días cuando nosotros descubrimos algo, no sé si la arqueología o la ciencia de estudios bíblicos logra entender cosas que no entendía o interpretar cosas que no se le había ocurrido. Esto también es revelación de Dios, de manera que Dios se sigue revelando y Dios progresa su revelación conforme pasa el tiempo. Por eso también se le conoce al judaísmo liberal como judaísmo progresista, porque no se detiene la revelación divina, es decir, no quedó en el Sinaí nada más. Dios se sigue revelando a las personas, haciéndoles entender cosas que no comprendían. Pero la creencia básica es que todo está respondido en la Torá. Más adelante vamos a ver que esto no es literal, que se tuvieron que hacer ciertas reinterpretaciones para poder aclarar muchos acontecimientos que no se tenían contemplados en ese momento y que después, con el paso del tiempo, se fueron presentando. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que es la número 7. Después también nace el estudio crítico de los textos. Todo esto, ¿cuándo empieza? Por lo menos en el ámbito judío, se habla de la Escalá, que es el segundo punto del que hablo, que es la época de la iluminación judía, donde los judíos salen del gueto y empiezan a aprender cosas
que no tienen que ver nada más en el Talmud y en la Torá. Sí, ahorita voy a hablar de eso. Sí, sí, claro. Entonces, la Escalá es el periodo de iluminación. Y ese periodo de iluminación de los judíos, porque antes del siglo XVIII, del siglo XVIII, los judíos vivían en guetos y se habían convertido en unos ignorantes. Lastimosamente, cuando los judíos empezaron a darse cuenta de esto, de que lo único que sabían era la vida que se llevaba dentro de los guetos en Europa, y que hasta los cristianos ya habían rebasado el nivel de cultura de los judíos, bueno, ellos empezaron muchos a reflexionar y capitaneados por un hombre llamado Moisés Mendelssohn, es el que saca a los judíos del gueto para aprender cosas, ciencias y artes seculares. De manera que cuando sucede esto en el judaísmo es cuando empieza a haber una evolución racional del judaísmo, es decir, cuando ya se empieza a preguntar el porqué de muchas situaciones que vienen en la sacan su intelecto del gueto, exacto, sí. Claro, entonces salen los judíos y empiezan a tener contacto con los demás. Entonces, ahí es cuando empiezan a ser reflexivos en torno a sus lecturas bíblicas. Pero esto se hizo, ¿cómo llamarlo?, en un mayor número en el siglo XVIII, pero había casos aislados, como el caso de Baruch Spinoza, que es desde el año 1632 a 1677, como ven, Baruch Spinoza, un filósofo muy importante para la filosofía, incluso para la crítica bíblica. Vivió prematuramente, él empezó a idear y proponer mucho sistema de raciocinio, mucha filosofía en torno a la religión, incluso judía. Esto, por supuesto, no fue muy bien aceptado, menos en el 1600, alrededor del 1600 y 1700. Entonces, debido a que se atrevió a razonar la Torá en muchas circunstancias, fue mal visto por las sociedades tanto cristianas como las judías, y por razones que no me detendré en explicar en esta ocasión, Baruch Spinoza fue excomulgado, pero después los principios de Baruch Spinoza fueron rescatados mucho tiempo después, principalmente por los judíos racionalistas que se dieron después del siglo XVIII con el periodo de la iluminación judía, que es la Escalá. Entonces, por ejemplo, Baruch Spinoza fue el primero que dijo: no creo que toda la Torá haya sido escrita por una sola persona. Él fue el que se atrevió a decir: hay muchas imprecisiones en torno a la lectura de la Torá, aparentes contradicciones, o sea, había muchas contradicciones, muchas fallas, según Baruch Spinoza. Entonces dice: no pudo haberlo escrito una sola persona, seguramente la Torá o la Biblia, de forma general, la escribieron mucha gente a lo largo del tiempo de la historia judía. Por supuesto, esto era blasfemia para muchos, y Baruch Spinoza terminó siendo excomulgado. Pero entre muchas otras cosas, por ejemplo, Baruch Spinoza creía y hablaba sobre los principios del panteísmo, de que todo es Dios, Dios no es una sola persona, Dios es absolutamente todo, toda la creación es Dios simplemente por ser creación de Dios. Entonces esto algunos empezaron a temer y verlo como si fuese politeísmo, pero bueno, fue, como les digo, fue excomulgado, y bueno, en base de todos estos pensadores sale la crítica bíblica, que es justamente el razonar los pasajes de la Biblia.
segundito. Sí, claro. Fue acusado de eso y muchas otras cosas más. Entonces, bueno, con el estudio crítico de los textos nace la crítica bíblica, que es una forma de erudición, donde se cree la Biblia no es una copia de letra a letra de lo revelado por Dios, sino la expresión de varios autores de su propia idea de lo que era lo divino. Esto, con estos principios se basa el estudio crítico de los textos. La siguiente diapositiva, que es la número 8, ya razonando y leyendo más concienzudamente, se puede identificar distintos tipos, en la Torá escrita, se puede identificar distintos tipos de tradiciones literarias. En unas tradiciones literarias se ha localizado que a Dios le llaman Elohim, y que el estilo literario es distinto a como otro posible escritor le llama y conoce a Dios. En el caso de la tradición elohista, lo van a encontrar, si quieren buscarlo incluso hasta en internet, la tradición elohista, a Dios le llama Elohim. Es una de las tradiciones más antiguas sobre la forma en cómo se concebía a Dios, en la forma más antigua en la historia judía, y se representa con una E de que es la tradición elohista, le llamaban Elohim. Entonces hay mucho para pensar que esta tradición elohista adoraba a un Dios llamado el Elohim, pero aceptaba de alguna forma la existencia de otros dioses aunque no lo adoraba. Eso es monolatrismo o enoteísmo. Entonces el monolatrismo es cuando adoras a un solo Dios, pero crees que pudiesen existir otros dioses aunque no los adoras y aunque no signifiquen algo poderoso para ti. Esto es enoteísmo, enolatría o monolatrismo. ¿De acuerdo? Entonces la tradición elohista se puede pensar que es un tanto cuanto monolatrista. Hay otras redacciones que corresponden a la tradición yavista, donde a Dios ya no lo conocen como Elohim, sino como Yahvé. Yahvé, utilizando el tetragramatón, el nombre de Dios, Yud Hei Vav Hei. Esta tradición la conocen como tradición yavista, porque utiliza el nombre propio de Dios y no el título de Dios, como en el caso de Elohim. Esta tradición, a comparación de la tradición elohista, esta tradición se identifica principalmente porque ya es una evolución al monoteísmo. Ahora sí, solamente hay un Dios, los demás dioses no existen, simplemente no existen. Entonces es la idea de creer en un solo Dios y descalificar la posible existencia de otros dioses. Esto ya es monoteísmo. ¿De acuerdo? Ojo, el monolatrismo que hablamos de la tradición elohista no es precisamente ni monoteísmo ni politeísmo, es una localización intermedia entre el monoteísmo y politeísmo, mientras que la tradición yavista sí es monoteísta y le llaman a Dios Yahvé. Se representan normalmente por una Y o por una J. El otro estilo literario que encontramos en la tradición, en la Torá escrita, es la tradición deuteronomista. Esto correspondiente principalmente al libro de Deuteronomio, en aquella narración de la Biblia donde durante el reinado del rey Josías, aproximadamente en el año 639 al 608 antes de la Era Común, Josías hizo una segunda reforma religiosa. Ya había habido en Israel el reino de Judá. Para entonces los reinos estaban divididos, el reino del norte y el reino del sur. Al principio el reino del norte es el que cae más o menos en el año 700 con Asiria, y después sigue vivo todavía, por así decirlo, el reinado del sur, que es donde reinó Josías durante ese tiempo.
Entonces empieza a estructurar una forma un poquito más homogénea de lo que se creyeran entre los judíos, porque ya era el territorio de Judá, y nace la tradición deuteronomista, que leemos en la Biblia que este rey Josías, durante el reinado del rey Josías, un sacerdote encuentra el libro de la Torá y se lo entrega al rey, y el rey al leerlo se desgarra las ropas y dice seguro que los hallazgos de la Torá, que se rasga las ropas y que todo han hecho mal. Entonces el siguiente paso, según la narración bíblica, es de que sacan todos los ídolos que seguramente había metido su padre Menashe, sacan los ídolos del templo. Entonces es curioso porque ahora Josías empieza a hacer una cacería de idólatras y empieza a matarlos a todos, incluso exhumar sus cadáveres para convertirlos en polvo y destruir todo rastro de enoteísmo o politeísmo que también se manejaba por aquellos pactos que se tenían con Asiria para que no los agredieran. Entonces esta es una segunda reforma religiosa que corresponde a la tradición deuteronomista. Entonces se cree que este libro que se encontró durante el reinado de Josías, según la narración bíblica, es correspondiente al libro de Deuteronomio. Por eso es que el Deuteronomio, en realidad, para muchos lectores críticos es un libro violento, porque habla de la recompensa y castigo. Si crees en Dios vas a tener estas bendiciones, pero si no crees en Dios vas a tener una serie de maldiciones que vienen escritas en Deuteronomio, llegando a decir, y hasta las maldiciones que no vienen en este libro van a caer sobre ti si no crees en Dios como el único Dios. Entonces, seguramente del tiempo de Josías, el libro que se encontró, algunos piensan que se escribió durante ese tiempo, que seguramente el Deuteronomio fue el primer libro de la Torá puesto por escrito, para apoyar las decisiones y la transformación y homogeneización religiosa llevada por Josías, y a esto se le conoce la tradición deuteronomista. O crees en Dios o te va a ir mal. La otra tradición es la tradición sacerdotal, las leyes del levirato, las leyes de los sacerdotes, cómo presentar ofrendas. Todo esto se da después del exilio de Babilonia. Cuando ya regresan del exilio de Babilonia, a reconstruir y habitar otra vez Judá, ya empiezan los sacerdotes a juntar todas estas tradiciones y ponerlas por escrito. Y ahí es cuando la crítica bíblica contempla que fue escrita la Torá en el exilio, después del exilio de Babilonia, por los sacerdotes. ¿De acuerdo? Espero no haberlos confundido mucho, pero es que esto nos podemos llevar muchísimo tiempo hablándolo, entonces traté de resumirlo lo mayor posible. Entonces hay varios estilos literarios y varios propósitos de estos redactores que se han encontrado en la crítica bíblica. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, que es la diapositiva número 9. Hay varias opiniones en torno a la Torá escrita. Como dice el libro de Amadrid, los ortodoxos que creen de la Torá escrita, por ejemplo, que es de origen divino, que se dio a Moisés en el monte Sinaí, esto ya lo hablamos. Sí, su perrito dice mi esposa que es como Daisy, pero es nuestra Daisy aquí. No es Chihuahua, pero French Bull, pero igual de escandaloso. No es cierto. Entonces, bueno, no ladra, es que la están molestando. Bien, no va. Entonces, vamos en la siguiente postura. Por ejemplo, la postura conservadora cree que la Torá escrita es la palabra de Dios, que está revelada pero no es literal, llevada a nosotros mediante la transmisión humana. O sea que sí, entre la tradición conservadora, el entendimiento conservador,
sí se acepta que hay una intermediación humana, que no todo es divino, como en el caso de la creencia ortodoxa. La otra situación es la concepción del judaísmo reformista o liberal, donde se cree que la Torah está escrita por manos humanas, sí con inspiración divina, pero al final con manos humanas. Y aún así se aceptan otros puntos de vista. La postura del judaísmo reformista no es encasillarse en una sola definición, sino también poder aceptar otros puntos de vista en torno a tal o cual pensamiento. ¿Ven? Yendo a la siguiente diapositiva, la número 10. Ahora, esto es en torno a la Torah. Puntos de vista de judíos, de las diferentes corrientes, si quieres llamarlo, o que serían, mejor dicho, acercamientos del judaísmo o concepciones de lo que es la vida judía. De manera que, por ejemplo, el ortodoxo busca, volvemos a la diapositiva número 9, el ortodoxo, como piensa que es de origen divino y que se dio a Moisés en el Sinaí, que toda la revelación está contenida en la Torá, es aplicable en cualquier situación y en cualquier momento, de manera que ellos pretenden vivir una vida literal, o lo más literal que se pueda, porque es imposible llevar una vida literal en torno a la Torá, pero el judaísmo reformista, por ejemplo, los bautistas del juego seguro. Entonces, el judaísmo reformista dice, no, hay muchas cosas que no son aplicables en nuestros días, porque no vamos a andar apedreando a la gente porque me faltó el respeto a sus padres, o porque es homosexual, o porque es, no sé. Hay muchas cosas que simplemente no se pueden aplicar, porque no hay templo, no hay sacerdotes, hay muchas cosas, de manera que se tiene que adecuar conforme a nuestras necesidades. Esta es la postura liberal, que la Torah se tiene que adecuar de acuerdo a nuestro tiempo. Hay solo dos visiones, al final en forma general hay dos visiones, ortodoxa y no ortodoxa. Coloqué la posición conservadora aquí porque tenemos reconstruccionista y muchas otras que muchos no conocen muy bien o no queda muy claro la posición conservadora en torno a todo esto, luego lo confunden y por eso me atreví a colocarlo, porque son de los que más preguntan. Es una revelación continua, exacto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la diapositiva número 10, ahora hablando de la tradición oral. La tradición oral se lo conoce como Torah Shebe'al Peh, Torah de P es boca, Torah, sí, emanada de la boca, o sea, repetitiva. Seguro. Oye, sí es cierto. ¿Cómo le hago para darle más tiempo o...? Porque falta mucho. De hecho, vamos a la mitad. Ah, de acuerdo. ¿Y lo puedo alargar más? Ok. De acuerdo. Entonces voy a tratar de ir un poquito más rápido. Pero bueno, entonces, los orígenes de la Torah oral dijimos que es Torah Shebe'al Peh. Llegó un tiempo en que se entendió que no eran suficientes las leyes de la Torah para guiar la vida cotidiana de los judíos, que algunas de las leyes bíblicas eran breves o estaban escasamente explicadas. Entonces, con la lectura de Éxodo 24:12, donde dice, entonces el Eterno dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, Lujot, o sea, los 10 mandatos, o las 10 palabras, y la ley. Aquí se entiende en el rabinismo que la ley es la Torah escrita, y las ordenanzas, que dicen, hay mitzvot, y la tradición judía
interpreta que Lujot, o sea, las piedras, la ley y la Torah son tres cosas distintas. Las Lujot son las 10 palabras, las tablas de piedra, las placas de piedra, perdón. La ley es la Torah escrita, y ordenanzas, aquí representadas con la palabra mitzvot, se refiere a la explicación de la Torah, o también conocida como Torah oral. Esto es lo que se interpreta de este texto, y es como explican el origen de la Torah oral. En Pirkei Avot, al principio del Pirkei Avot dice: Moshe recibió la Torah en el Sinaí y se la pasó a Yoshua, y Yoshua se la transmitió a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas se la transmitieron a los miembros de la gran asamblea. Ahí subrayé ciertas palabras donde dice: Moisés recibió, pasó, transmitió. ¿A qué se refiere esto? Los rabinos más antiguos dicen que esto de recibió, pasó y transmitió se refiere a la Torah escrita, a la explicación de la Torah. Seguro, Kabbalah, porque la recibió. Kabbalah es recibir. Le Kabel es recibir. De manera que recibieron estas explicaciones que no estaban por escrito. Sin embargo, hoy en día ya la Kabbalah se tiene en un concepto más místico que de Torah oral, aunque la Kabbalah o el misticismo judío, para algunos círculos judíos, también es parte de la Torah oral, que no se puso por escrito. Ahora, con esto, también se entiende que si para el judaísmo tradicional, que el documento o el contrato del pacto entre Dios y el pueblo judío es la Torah escrita, pero el sello de ese pacto es la Torah oral. Y muchos ven la Torah oral de esta forma. Ahora, la diapositiva número 11 dice la evolución de la Torah oral. Todo empieza aproximadamente entre el año 500 y 200 antes de la era común, donde comienzan las interpretaciones de la Torah por grupos rabínicos que se llamaron Sugot. Sugot son pares. El rabino Jacques habló de esto en sus comentarios del Pirkei Avot, donde había dos principales en el Sanedrín. Uno que era el Nasim, que era el principal del Sanedrín, y el otro que era como el vicepresidente, o el Ab Beit Din, que es para quienes fueron escritos el Pirkei Avot. Entonces, pero siempre los sabios empiezan las interpretaciones en las escuelas rabínicas comandadas por los Sugot, para que nadie tuviera una sola posición en torno a la interpretación. Por ejemplo, estos son los pares de los que hablamos: José ben Yosef, José ben Yohanan, Joshua ben Parakian, Natalie de Arbela, y el último es Hillel y Shammai, que vivieron en un segundito. Ya me preguntó si quiero aplazarlo, ya aplacé un poquito la clase. Entonces, los últimos, por ejemplo, de los Sugot fueron Hillel y Shammai. Estos son los que comienzan todo con la interpretación de la Torah. Hillel y Shammai vivieron durante el reinado de Herodes el Grande, o sea, en tiempos de Roma, en el primer siglo de la era común, entre antes y después de la era común, en el Inter. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estos sabios que vienen a partir de Shammai e Hillel, que son los Sugot, hasta la escritura de la Mishnah, se les conoce como Tanaim. Tanaim viene de la palabra en arameo que es Taná. Taná es el equivalente en hebreo que es Shana. Shana es repetir, o sea, los que repiten lo que aprendieron de los antes de ellos, y esto sucesivamente. Entonces, hablando de la Torah oral. Entonces,
por ejemplo, entre los más importantes, Tanaim, tenemos a Shammai y Hillel, que también eran Sukkot, ya vimos, el rabino Yohanan ben Zakkai en el año 70, que fue justamente por la destrucción del templo. Exacto. Yohanan ben Zakkai durante el año 70, que es el fundador también de una escuela muy importante rabínica, que es la escuela de Yavne. Coloqué estos porque vivieron en tiempos realmente difíciles. O sea, el año 70 es la destrucción del templo, del segundo templo de Herodes. Entonces logró Yohanan ben Zakkai conseguir un permiso con el general Vespasiano en Roma para lograr hacer una escuela rabínica que se le conoció como la escuela de Yavne. Después viene otro Taná, que es el rabino Akiva. Él existió en el año 135, ya de la era común. El rabino Akiva también vivió en un tiempo de muchos conflictos, porque en el año 135 fue la revuelta de Bar Kokhba, por ejemplo, donde se le consideró justamente por el rabino Akiva como el Mesías, o aquel caudillo libertador de quién, de los romanos. Y esto provocó un grave problema para los judíos, porque principalmente para los líderes judíos, porque eran entregados a Roma o a los romanos y estos eran torturados. Entonces lo que sucedió es de que después del año 70 todos los judíos fueron dispersos. Algunos llegaron a Europa, a partes de Europa, Babilonia. O sea, ahí después del año 70, después de la Era Común, sucede la diáspora. Yavne. Exactamente, con Yavne se define el canon de las escrituras judías, o lo que es la Masora, o el texto masorético, que ya los masoretas son los que ponen los puntos en las consonantes hebreas, porque en un principio el hebreo en realidad no tiene vocales, entonces los masoretas son los que le colocan, pero a su canon se le conoce como la base de nuestro Tanaj, que es el texto masorético, que es el canon justamente propuesto en el tiempo de Yavne. Ahora, después viene que muchos de estos judíos empezaban a huir de los romanos, y este es el caso del rabino Yehuda Anasí. Anasí era, recuerden, el principal del Sanedrín. Esto es aproximadamente en el año 200 ya de la Era Común, y él, al ver que corría peligro la preservación de la Torá oral, es cuando se atreve a poner por escrito la Torá oral, Yehuda Anasí. Esto es en el año 200 de la Era Común. Vamos a la siguiente diapositiva. Este documento, escrito por Yehuda Anasí de la Torá oral, se llama la Mishnah. Mishnah es repetición. Mishnah es repetir que lo aprendido. Y en la Mishnah vienen explicaciones de la Torá oral, vienen las halajot, o sea, los códigos ahora sí de leyes que tienen que ver a la jurisprudencia de la religión, y las deducciones de los sabios. Esto es la Mishnah. Yehuda Anasí los ordena en 6 órdenes, los lleva a 6 órdenes, que se trata de Seraim, Moen, Hashim, Nashikim, Kedoshim, Tarot, o sea, órdenes de acuerdo a su contenido de la Torah oral, o sea, semillas, las leyes relativas al suelo, las festividades, las mujeres, al matrimonio, divorcio, daños, el tratado Nesikim, daños, la mayor parte de la legislación penal y civil, Kedoshim, las situaciones sagradas y todo lo relativo al templo, y Tarot, la pureza, las leyes de purezas e impurezas. Todo esto, según la tradición oral, fue puesta en la Mishnah en 6 órdenes o 6 tratados por Yehuda Anasí en el año 200 de la Era Común. Sí, exacto. Ahora, esta primera parte de la Torah oral se conoce como Mishnah.
Pero yendo a la siguiente diapositiva, que es la número 14, hablábamos de Gemara. Gemara quiere decir terminación. Sí. Gemara tiene que, dice terminación. También son las leyes de la Mishnah. También las leyes de la Mishnah acabaron siendo incompletas e inadecuadas para afrontar las verdaderas necesidades de los tiempos y de las circunstancias cambiantes de la vida judía. De manera que, permítame, se me está cambiando las diapositivas. Estamos en la 14. También las leyes de la Mishnah, les digo que empezaron a ser obsoletas y necesitaban mayores explicaciones. De ahí, los que dan esas explicaciones, se les conocen como amoraim, o comentaristas. ¿De qué? De la Mishnah. Entonces empiezan a ver los comentarios de la Mishnah. Hubo varios sabios, llamados en este caso, como ya dijimos, amoraim, en Jerusalén y en Babilonia. Sin embargo, por los problemas que había en Jerusalén, los amoraim en Jerusalén no pudieron terminar la Gemara, sino quedó incompleta en el año 350 de la era común. Mientras que en Babilonia, los sabios que estaban ahí no tenían tantos problemas como los que tenían en Jerusalén con los romanos. Entonces esto provocó que los sabios de Babilonia hicieran más comentarios en torno a la Mishnah, de manera que terminan hacer sus comentarios en el año 500 de la era común, mientras que el de Jerusalén no se pudo terminar. Ojo, no se pudo terminar y quedó incompleto en el año 350. De manera que la Mishnah y la Gemara juntas es lo que forman el Talmud. Y como hay dos Gemarot en Jerusalén y la de Babilonia, existe el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Obviamente, y por las razones que ya expliqué, el Talmud de Babilonia es más vasto, pero en torno a la Gemara. Ya. A la siguiente diapositiva, que es la número 15, dijimos, el Talmud nace con la Mishnah y la Gemara juntas. Esto ya es el Talmud. Talmud viene de la palabra lilmod, que es estudiar, que es aprender, perdón. Entonces, lilmod, Talmud, de manera que Talmud quiere decir también enseñanza. El Talmud es un código completo de leyes judías. Aquí encontramos discusiones de muchos temas variados, de ciencias, de arte, de situaciones médicas, de situaciones jurídicas o religiosas. O sea, todas estas situaciones vienen en discusiones por rabinos y expuestas en el Talmud, donde la principal de ellas, seguro, los rabinos son expertos en Torah oral y Torah escrita. Por eso estudian tanto tiempo. De manera que, y ahorita vamos a ver que es muchísimo, hay las discusiones de varios temas. Entonces, donde la parte, para muchos rabinos, principalmente tradicionalistas, la parte más importante del Talmud son las opiniones legales que hay en ellas. Estas opiniones legales reciben el nombre de alajot, o es la alajá, las situaciones o opiniones legales en torno a cualquier tema, pero todas las legales son alajot. Mientras que los temas como historias, que no son cuestiones legales, son agadot, o sea, son relatos nada más. Agadá es relato. Entonces es la parte del Talmud que no corresponde a una opinión legal, la agadá. Y la legal es la alajá. En la diapositiva número 16 encontramos la composición del Talmud. Más adelante ya el Talmud se puso por escrito. Entonces, este Talmud, el Daf Yomi, la composición del Talmud viene igual ordenada como lo propuso Yehuda Nasi en 6 tratados.
Pero esos 6 tratados, esos 6 partes, esas 6 órdenes, perdón, que será Moed, Nashim, Nashikim, Kedoshim, Taharot, aquí vienen, esos son explicados en Mishnah y Gemara, porque ya corresponde al Talmud. Entonces corresponden a varios tratados. Por ejemplo, en el Seraim, que es en la sección de semillas, hay 11 tratados donde es Berajot, Tea, Demai, Kanim. Todos estos vienen aquí en lo que les puse en esta diapositiva. Los tratados que vienen en rojo, los que pueden ver ustedes en rojo, corresponden a los tratados que no vienen en el Talmud de Jerusalén. Todos los que vienen aquí están en el Talmud todos estos son del Talmud de Babilonia, pero los de rojo no vienen en el Talmud de Jerusalén. De manera que ya todos juntos forman 63 tratados del Talmud de Babilonia y 39 tratados del Talmud de Jerusalén. ¿Por qué solamente hay 39? Porque no se completó, recuérdenlo, en el año 350 no se completó, debido a los problemas que sufrían los judíos, principalmente los rabinos. De manera que hoy, por supuesto, tiene mayor autoridad el Talmud de Babilonia. Seguro van a encontrar muchas cosas que parecieran ser repetitivas, pero en realidad están explayadas de mayor forma. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, que es la número 17, por favor. Que ahora hay comentaristas de los comentaristas de los comentaristas, o sea, estamos de los expositores del Talmud, que son posteriores, obviamente, al Talmud, que es la Mishnah y la Gemara. Estos se los conoce primero como Saboraim. Recuerdan, los primeros eran Tanaim para la Mishnah. Antes de la Mishnah son Tanaim. Después de la Mishnah hasta la Gemara son Amoraim. Los posteriores al Talmud ahora sí son los Saboraim, que son los ponderantes o los importantes, que son comentaristas posteriores a los Amoraim, del año 500 al 625. ¿Por qué del 500? Porque en el año 500 se concluyó la Gemara de Babilonia. Después viene de este tiempo, a partir del 625, otros sabios que hacen sus propios comentarios. Todo esto se da debido a las necesidades de la evolución del tiempo. Entonces, con esto podemos reconocer claramente que siempre los judíos tuvieron que mantenerse a la vanguardia o acoplar su propio sistema de creencias y adaptarlas en su contexto. ¿Por qué el reformismo no lo puede hacer el día de hoy? Si estamos viendo que con esto así ha sido la historia judía y así será siempre. Entonces, los Geonim son los comentaristas posteriores a los Saboraim. Geonim son los grandiosos o sabios. Ellos idearon un sistema de estudio distinto. A esto se le conoce como responsa, que es el método de consulta e interpretación de la halajá. Una serie de sabios y expertos en halajá son los que responden a una pregunta de algún otro rabino o cualquier otra persona conocedora de la halajá o que quiere conocer mucho más a profundidad la halajá. Pregunta a rabinos especializados, en este caso los Geonim, y ellos responden con deducciones halágicas. Esto es responsa. En el año 650, halajá, lo acabo de decir, halajá es la ley, son interpretaciones legislativas de la Torah. O sea, de carácter legislativo, sí. Eso es halajá. Entonces, los Geonim vivieron en el año 650 al 1040. ¿Qué dice aquí? Concepto, clase, ley, busca. Exacto, ya registrado. Esto es lo que hacen las responsas. De hecho,
hay respuestas importantes en la tradición, en el movimiento liberal, en el movimiento reformista, que es la Asociación de Rabinos Americanos. Ellos también tienen responsas. Se supone que son rabinos especializados en halajá, donde responden a cualquier cuestión o cuestionamiento de cualquier persona, ya sea sabio o no, en temas sobre legislación rabínica o legislación que es halajá. ¿Cómo? Para decidir el caso de cómo decidir a quién dar un poco más. Sí, cosas muy complicadas que luego uno dice, híjole, sé que la halajá dice esto, pero no sé cómo ahora adecuarlo conforme a mis necesidades. Entonces, cuando entro en un conflicto así, es cuando acudo a estos rabinos, a un rabino que hace responsas, que en realidad es un grupo de rabinos. Sí, son cuestiones realmente muy complejas los que se tratan por las responsas. Bien, yendo a la siguiente diapositiva, por favor, que es la número 18, ya casi terminamos. Se realizan códigos de halajá, o sea, códigos legislativos de la ley judía, jurisprudencial, de manera que hay varios códigos de halajá. Estos realmente son redactados por unos sabios llamados Rishonim, que son personas estudiadas en torno al Talmud, que corresponden y que vivieron del año del siglo XI al siglo XIV. Estos son los Rishonim. Ellos, a partir de ellos, se empiezan a hacer códigos de reducir al máximo el Talmud para que los demás pudieran leerlo de una forma bastante más entendible. Y estos son los códigos de halajá. Lo que ellos hicieron fue tratar de copilar todas las deducciones halágicas de los rabinos y colocarlas en el código. De manera que ahí se pierde lo que yo considero que es lo más interesante, cómo se llegó a esa conclusión. Para llegar a tal o cual conclusión halágica, los rabinos tuvieron que haber discutido de muchas maneras. Entonces, en los códigos de halajá no vienen esas discusiones, o sea, sabes en lo que quedó la halajá, pero no sabes por qué quedó o por qué llegaron a esa conclusión. Muchas veces había opiniones contrapuestas de rabinos contemporáneos, donde uno tenía la razón y el otro también tenía razón. Pero como siempre se sigue una sola postura de alguno de los dos, pues esto es lo que encontramos en el código de halajá. Por eso es de que mucha información está perdida en los códigos de halajá. Bien, ahora fíjense, estos Rishonim, que quiere decir los primeros, Rishon es primeros, comentaristas de halajá, como por ejemplo Maimónides, como por ejemplo Rashi, todos ellos que hicieron comentar, por ejemplo, los códigos de halajá es la Mishneh Torah. Mishneh Torah es repetición de la Torah o segunda Torah. La escribe Maimónides en el siglo XII. Es una compilación del Talmud y logró hacerla en muchos otros tomos, pero ya no 63, o sea, ya redujo. Entonces eso es un intento por reducir y hacer más alcanzable la lectura del Talmud. Y este código de halajá es Mishneh Torah por Maimónides. Arba'at Urim, que son las 4 filas, esto se escribe en el siglo XIV por Jacob ben Asher, que es otra vez otro código de halajá, me parece son 20 y tantos tomos, o sea, al final tratar de suprimir el Talmud es una obra realmente impresionante por la cantidad de información que hay ahí.
Después vienen otros comentaristas, si los del Halajá, si los primeros son Rishonim, hasta el siglo XIV, a partir del siglo XIV vienen los Aharonim, que son los últimos o posteriores al Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es el código, que es uno de los más conocidos por todos los que se acercan al judaísmo o por las tradiciones ortodoxas. El Shulchan Aruch es el libro de la mesa puesta o mesa preparada. Se escribió en el siglo XVI por Yosef Karo, por Rabino Yosef Karo. Esta es una compilación de tratados de Halajá, pero ahora sí por orden temático. También es una proeza, pero lo que vuelvo a repetir es de que me parece, de manera muy personal, que en los códigos de Halajá nada más encontramos la conclusión, pero no el sentido de por qué llegaron a esa conclusión, que me parece que es una de las cosas que son más importantes incluso que la conclusión. Pero esto es de manera muy personal. Sí, sin tener que ir a preguntar al rabino todo el tiempo, oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué? Mejor leían el código de Halajá. Pero el rabino es el que sabía por qué llegaron a esa conclusión. De manera que el rabino podía comprender, incluso adecuar sus posturas, porque él ya conocía todo el contexto, no nada más la conclusión. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que es la número 19. Aquí encontramos una página del Talmud, como lo encontramos en nuestros días. Escribir Shulchan Aruch. Ok, el mantel es el código de Amapá. Fíjense, cuando el Shulchan Aruch surgió, esto representaba a la tradición sefaradí, pero cuando leyeron los ashkenazim que muchas de estas cosas no correspondían a la tradición ashkenazí sino a la sefaradí, hubo necesidad de poner glosas a ese mismo texto del Shulchan Aruch, y el rabino Moisés de Iserles de Lituania es el que adapta el Shulchan Aruch, el código del Shulchan Aruch, a las necesidades ashkenazis. Y si el Shulchan Aruch quiere decir el libro de la mesa preparada o la mesa puesta, Iserles le llamó el código de Hamapá, el código de Hamapá, que es el libro del mantel. Si ya había la mesa puesta, ahora hay que ponerle el mantel. Entonces el código de Hamapá. La creación de unos editores de libros de Vilna. De Vilna esta es una página del Talmud, justo como está diciendo ahorita el rabino, que es ya puesto por escrito e impreso por los hermanos, si no recuerdo, se apellidaban Rom de Vilna. Ellos colocaron el Talmud con Mishnah, con Gemara y con los comentaristas, Aharonim, los Rishonim, todos los comentaristas posteriores, principalmente los hijos de Rabí Rashi de Francia, que son los Tosefta o Toseftistas, son comentaristas posteriores, y todos esos comentarios vienen en estas páginas del Talmud. Por ejemplo, es un Talmud, dice el Talmud de Babilonia, es el Tratado de Kiddushin, y viene en esa misma presentación. ¿Saben? No todo está escrito de corrido, parece que hay secciones. Bueno, es justamente lo que trato de enseñar en esta diapositiva. Sí, muchos libros abiertos. Vemos personas estudiando el Talmud que tienen muchísimos libros abiertos, y porque realmente es muy complejo estudiar el Talmud, es muy complejo. Docena de seguro. Entonces, para que podamos entender un poquito más sobre cómo es la presentación del Talmud, aquí está una página
La parte coloreada, aquí viene varias gamas de colores correspondientes a la Mishnah, a la Gemara, a los comentarios de Rashi, Tosefta, Maimonides, entre muchos otros. Y todos vienen en una página del Talmud, pero la parte más importante del Talmud es la que está en el centro, porque la que está en el centro es la Mishnah y después viene la Gemara. Al final, ya lo que lo rodea y lo decora son comentarios adicionales. Y esto es justamente para no tener muchos libros abiertos a la vez, de qué dijo este comentarista, qué dijo este otro, todo está en una misma página. Esta es la confección de un Talmud moderno, conocido como el Talmud de Vilna. Yendo a la siguiente diapositiva, que es la diapositiva número 20. ¿Qué opinan los judíos en torno al Talmud? ¿Todos creen lo mismo? Claro que no. Sin la misma Torah escrita. No todos opinan lo mismo, menos en la halajá, en el Talmud. ¿Qué opiniones hay en torno a la halajá? Los ortodoxos dicen que la halajá es eterna, es requisitoria, es irrevocable, es la guía ortodoxa, y los sabios rabínicos la pueden reinterpretar y adaptar a las nuevas situaciones. Hasta ellos mismos aceptan que la halajá se puede adaptar a nuevas interpretaciones, pero solamente por sus rabinos y por quien ellos autoricen. Por eso hay una pelea constante entre ellos, quién tiene mayor autoridad, si este rabino o este otro, porque esa autoridad es la que le da el crédito a las nuevas interpretaciones de la halajá. Al final, la halajá es el modo de vida ortodoxa. Para los conservadores, su posición es estar a favor de conservar la tradición, pero consideran que puede cambiar como respuesta a las necesidades modernas, y las decisiones rabínicas se aceptan. O sea, siguen dándole el crédito a la halajá, al Talmud, aunque aceptan que se puede adaptar a las necesidades modernas. Sin embargo, en la óptica reformista o liberal, los aspectos éticos de la halajá o del Talmud son revelación de Dios y son los que se aceptan. Las mitzvot rituales solamente son un medio de proporcionar espiritualidad. Los individuos tienen, por tanto, autonomía para decidir si aceptarán la halajá. Pero ¿qué parte de la halajá? Aquellos que no tengan que ver con los aspectos éticos, porque los que tienen que ver con aspectos éticos sí se deben de observar. Las leyes rituales o todas las leyes o las halajot que no tengan que ver con las leyes éticas son opcionales. Es decir, el individuo las tiene que estudiar y decidir si se las acepta o no, de manera muy personal. Esta es la óptica de los reformistas, debido a que entonces pensamos que la halajá es un medio de consulta y de sabiduría judía, no se desecha, pero no creemos, por ejemplo, que sea totalmente revelación de Dios, sino es unas opiniones de rabinos, es una consulta más, pero de ningún modo queremos vivir una vida conforme a la halajá, porque muchas de esas cosas son opcionales. Esa es nuestra postura. ¿No? Ok, entonces, la siguiente diapositiva es preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Siempre hubo muchas opiniones en torno a la Torá. En tiempos de Roma, por ejemplo, existían los fariseos, los saduceos, los esenios, que por ejemplo los fariseos creían en la Torá oral, los saduceos se oponían a la Torá oral, solamente aceptaban la Torá escrita. Después de estos sabios de los Rishonim y Aharonim y todos ellos, surgió otro grupo que se llamaron los ay Dios, ¿cómo se llaman? Los opositores al rabinismo. A ver si me puede ayudar el rabino. ¿Cómo se llaman los que se opusieron al rabinismo? Los que se opusieron a la Torá oral y solamente aceptaban la Torá escrita. Los caraítas, exacto, los caraítas. Entonces siempre ha habido, sí, muy bien, gracias. Estos caraítas
siempre se opusieron a la Torah oral, de manera que nunca ha habido una sola postura en el judaísmo en torno a un tema judío. De hecho se dice, habiendo dos judíos hay tres opiniones, siempre. Seguro. Sí. ¿Alguna duda hasta aquí, por favor? ¿Todo quedó claro? Sí, los samaritanos solamente la Torah escrita, como los saduceos se oponían a los fariseos por la Torah oral, no la aceptaban, al igual que los caraítas, mucho tiempo después del Talmud. Bueno, tiempo después del Talmud. Los aspectos éticos, los aspectos morales están revueltos en medio de todas las posiciones y redacciones en torno al Talmud. Por eso es importante leer el Talmud completo, porque podemos localizar cuáles son las leyes éticas y las leyes morales. Para eso los rabinos estudian tanto tiempo. Los saduceos se oponían en tiempos de Roma a los fariseos. Los saduceos se oponían a la Torah oral de los fariseos. De hecho, el rabinismo viene de la rama de los fariseos. Cuando en el año 70 destruyen el templo, el general Tito destruye el templo, los saduceos ya no tienen más que hacer, entonces ya el oficio del sacerdote y levirato pues queda obsoleto porque ya no hay templo. Entonces después de la destrucción del templo ya no sobrevivieron los saduceos y siguieron manteniendo la tradición los fariseos. Los caraítas modernos. Los caraítas modernos. Ya el rabino ha hablado varias veces sobre los caraítas o el caraísmo de hoy en día. Es como retomar algo que simplemente ya fue. Es decir, es como tratar, como el mismo rabino Kukiepan dice, es como tratar de ser caballero andante como los de antes en un tiempo moderno. O sea, ya fue. Ya pasó su tiempo. No, los saduceos no creían en otra vida. Los saduceos de hecho se oponían a la creencia de ángeles y la resurrección de los muertos. Ellos creían que muriéndote ya todo quedaba ahí. Por eso tenías que vivir la vida mejor posible. Además de que los saduceos eran la clase social alta, los saduceos no se juntaban tanto con el vulgo. Los que tenían más en contacto con la gente común eran los fariseos. De ahí que los fariseos hicieron que sobreviviera el judaísmo, aún después de la destrucción del templo, porque su punto céntrico de los fariseos no era el templo era de los saduceos. Pero cuando se destruyó el templo, los que pudieron sobrevivir y tenían todo lo suficiente para sobrevivir fueron los fariseos, que tenían sinagogas y no dependían tanto del templo. Edgar, no sé si Jesús de Nazaret era rabino o no. La verdad eso no tiene, creo que no tiene objeto en estas clases. Con todo respeto, creo que no. No es el contexto de nuestras clases. También esos netzarim y ebionitas es más de lo mismo, no tienen nada que ver. ¿Cualquier persona puede estudiar el Talmud? Bueno, sí, si tienes los recursos suficientes para poder accesar al Talmud, porque no nada más está en hebreo, también está en arameo, la Mishnah está en hebreo, la Gemara en arameo, pero si tienes las herramientas suficientes lo puedes hacer. Sin embargo, pues eso se aprende en una yeshiva, en una escuela de rabinos, por eso estudian tanto tiempo. Bien, pero muy mal usado de estudiar una página al día del Talmud. Ahorita vamos a hablar de eso, fíjense.
Un ancestro del rabino Kukiakon llamado Meir Shapiro es el que ideó una forma de estudiar el Talmud alrededor de un ciclo de 7 años, que es una página por día del Talmud. Ya lo creo, ya lo creo. Se le hacen creer que estudian. La Haftará, ok, de acuerdo a Asunción, dice, hay que explicar un poco de Haftará. Haftará quiere decir concluir, es la conclusión. La Haftará fue un recurso cuando llegó el tiempo en que a los judíos se les prohibió leer la Torá. Entonces, como en las sinagogas leían cada semana una porción de la Torá, esto se llama la parashá semanal, la porción de la Torá, a los judíos se les fue prohibido leer la Torá. Entonces lo que hicieron en sus reuniones fue leer la sección de los profetas relacionados a la parashá que iban a leer. Y ahí es cuando esta porción de los profetas, que era lo único que podían leer, le llamaron la conclusión de los profetas, que es la Haftará. Ya después, cuando se recuperó la libertad religiosa, se leía la parashá y se le adjuntó la Haftará también. Pero al final, pero en un principio la Haftará fue el recurso, un recurso adicional ante la necesidad y la limitación de no poder leer la Torá. Así es, como dice el rabino, esto es en el siglo IV. Acuérdense que en tiempo de los romanos les prohibieron a los judíos leer la Torá. Entonces, lo único que idearon es leer las secciones de los profetas, que era lo único que podían leer, que tenían relación con la parashá que iban a leer y no podían leer. Exactamente. Siempre había una conexión de la sección de los profetas a la sección de la parashá que no podían leer. Entonces, esa es la Haftará, y ya cuando se recuperó la libertad, ya cada Shabbat se leen las dos, aunque la Haftará solamente se lee en Shabbat y en las mañanas, no el lunes y jueves, como es el caso de la parashá. El rabino Kukiakon es el que está escribiendo en mi nombre, Israel Rocha, David. Bueno, entonces voy a la siguiente diapositiva, por favor, que es la 22. Por su atención, de verdad, muchas gracias. Espero no haberles hecho de este tema, que es tan largo, algo tan tedioso. Hay muchas limitaciones, lo sé, pero espero que me haya dado a entender lo más posible. Muy bien, entonces, por su atención, gracias, les digo, y aquí viene, por ejemplo, la foto del ancestro del rabino, Meir Shapiro. Exactamente, es Meir Shapiro, su ancestro. El que está en medio es Meir Shapiro, leyendo el Talmud con sus talmidim. Muy bien, entonces, muchas gracias, muchas gracias, Rabino, no hay problema, estoy para servirle. Igual si les quedaron más dudas o algo así, pueden escribirme a mí, en este caso, al rabino Kukiakon o a un servidor, y con gusto les complicamos más las preguntas o se las aclaramos. Igual también si quieren las diapositivas, con gusto me avisan y les mando las diapositivas para que tengan estos datos. Tendrían que escribirme por si quieren las diapositivas y yo se las mando.
se las regreso el mail. A ver, mi correo lo voy a colocar de nuevo. Déjame cambiar, ya está. Es un gusto. Muchas gracias por su atención nuevamente y entonces quedo al pendiente por si quedaron dudas, me pueden escribir o al Rabino Cuquier. Con gusto